de otra manera, Getsemaní era el lugar donde el pastor Jesús se desarmaba la corbata, se quitaba los zapatos, ponía los pies en la mesa. Eso era Getsemaní. Pero en esta noche, de la que habla Lucas 22, en este día, Getsemaní no va a ser un lugar de distensión ni de descanso. En ese día Getsemaní va a ser, como su nombre indica, una prensa de aceite. En ese día Jesús se ha acercado a Getsemaní con los apóstoles y anímicamente Jesús va tan mal va Jesús, que hay como una sombra de muerte sobre él. Está tan agobiado y tan atribulado el maestro que antes de entrar en Getsemaní se dirige a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: quedaos conmigo, no me dejéis, estoy triste hasta la muerte. ¿Han visto algo más sorprendente? Dios hecho carne le está pidiendo a 3 hombres que se queden con él, que no se quiere quedar solo. ¿Saben por qué Jesús no se quería quedar solo aquella noche? Voy a ser breve. Porque tenía miedo. Yo no sé si vosotros habéis experimentado alguna vez la sensación del miedo. Yo sé lo que es la sensación del miedo. Yo he padecido el miedo en más de una ocasión. ¿Y saben cómo reaccionamos los hombres ante el miedo? Los hombres reaccionamos ante el miedo intentando tener cerca de nosotros a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Saben por qué? Porque la cercanía de los seres queridos, de los amigos, hace que el miedo se evapore, se marche. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, como ese niño, mi padre, que está en el cielo, me quería acostumbrar a dormir solo. Y me metía en la habitación a dormir solo y me apagaba la luz. Y cuando mi padre apagaba la luz, todos los fantasmas de mi imaginación aparecían allí. Y cuando aparecían los fantasmas yo tenía miedo. Y salía de la habitación oscura y corría hacia abajo y me metía en la habitación de mi padre y de mi madre. Y cuando yo me metía en la cama y sentía cerca a mi padre y a mi madre, los fantasmas se marchaban. La cercanía de los seres queridos hace que el miedo se evapore. Jesús, siendo humano, aunque también era todo Dios, en su naturaleza humana sintió el miedo. Y sintiendo el miedo reaccionó como yo. Pedro, Jacobo, Juan, quedaos conmigo. Quería a sus colegas, a sus amigos, cerca de él. Si hay alguien aquí que se extrañe de que Jesús tenía miedo, yo puedo confirmar lo que estoy diciendo. En el mismo pasaje de Lucas, dice que el Señor en Getsemaní sudó sangre. Sudar sangre, fisiológicamente hablando, es la prueba inequívoca de que el sujeto tiene miedo. Cuando en la naturaleza del hombre, cuando en el cuerpo del hombre se produce ese trastorno de que la sangre de las venas y arterias irrumpa por los poros de la piel, cuando eso sucede, dicen los fisiólogos que es a consecuencia de una extrema conmoción de terror. Hay crónicas en la guerra civil que hubo en España que dice que hubo hombres que en el frente de batalla, cuando vieron la muerte de cerca, sudaron sangre. Sudar sangre es la evidencia de que uno tiene miedo. Jesús tenía miedo. Pero Jacobo, Juan, quedaos conmigo. Se vienen los 3 apóstoles con él y dice la Escritura que se va como a un tiro de piedra. Y se arrodilla Jesús. Y cuando Jesús se arrodilla, en aquel rastro, dice Hebreo que empieza a rogar, a suplicar, a clamar, a llorar, a sudar sangre y a sentir miedo. Pregúntenme, ¿por qué Jesús está en
¿Por qué está Jesús rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangre que evidencia que tiene miedo? Jesús está así, sencillamente, porque está viendo lo que le va a suceder en las horas inmediatas. Es como que en Getsemaní se hubiese extendido una pantalla inmensa de cinematografía. Es como que allí en Getsemaní se desdobló una pantalla de cine. Y Jesús pudo ver lo que le esperaba en las horas siguientes. Jesús pudo ver cómo le iban a arrestar. Pudo ver cómo le iban a arrestar la barba. Pudo ver cómo le iban a echar escudos en la cara. Pudo ver cómo le iban a dar de guantazos y de puñetazos. Pudo ver cómo le iban a flagelar las espaldas. Pudo ver cómo le iban a coronar de burla. Pudo ver cómo le iban a estar una noche entera maltratando. Pudo ver cómo le iban a cargar sobre él una pesada cruz. Pudo ver cómo le iban a llevar al Gólgota. Pudo ver cómo iban a abrir sus manos y sus pies. Pudo ver cómo le iban a quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Pudo ver cómo los demonios le iban a avasallar. Pudo ver cómo sus discípulos le iban a dejar. Pudo ver cómo sus enemigos se iban a burlar de él. En definitiva, Jesús desde Getsemaní vio la crucifixión. Pero no solo vio la crucifixión en su parte externa, también vio la crucifixión en su parte interna. Además de todo esto, pudo ver cómo se iba a hacer pecado. Todo el pecado de la humanidad iba a recaer sobre él. Pudo ver cómo la ira de Dios se iba a verter sobre él como pago por el pecado. Y pudo ver cómo iba a tener que sufrir esto con el desamparo de su Padre. Empiecen a contar. Empiecen a contar todo lo que está viendo Jesús en Getsemaní. Juicio injusto, acusaciones falsas, escudos en la cara, bofetadas, puñetazos, injuria, noche de malos tratos, manos y pies abiertos, suspendido entre el cielo y la tierra, espaldas azotadas, corona de burla, amigos que se marchan, enemigos que se ríen, demonios que avasallan, pecado que viene sobre él, ira del Padre, desamparo del Padre. Todo esto lo está viendo Jesús. En definitiva, lo que Jesús está viendo en Getsemaní es una crisis infernal que viene sobre él. Y cuando Jesús ve aquella crisis que viene sobre él, en su naturaleza humana, tiene miedo. ¿Quién no ha tenido miedo ante una crisis? ¿Quién no ha temblado ante una enfermedad que viene a la familia? ¿Quién no ha tenido miedo cuando ves que la empresa, el negocio, se te viene a la bancarrota? ¿Quién no ha padecido miedo cuando ha visto la muerte que se aproxima al ser querido? Todos tenemos miedo ante la crisis, y Jesús ante su crisis también. ¿Y cómo reacciona Jesús ante aquella crisis que le provoca miedo? Reacciona